este día vamos a tener una entrevista con Marvin, algo que hemos esperado por días, por meses, por años, pero hoy este día será el día de la verdad. Así que con nosotros está Marvin. Eh, Aquí les presento a Marvin. Bye. Bien, Marvin, bienvenido nuevamente. Como les repito, ha sido un gustazo para mí recibirlo hoy este día. Espero que este video que vamos a grabar sirva de mucho a las personas que hoy están enfrentándose a un momento difícil, a un accidente como el que yo viví. Y de hecho vamos a resumir un poco la historia, pero yo creo que el tiempo será corto para compartir, Marvin, muy corto, Sí. pero aquí estamos para decirle a la gente, al mundo entero, que hay una cosa que nos une y es la amistad, que Así un es. día nos unió, hoy nos vuelve a unir, Sí. casi 12 años después. Cabal, muchas gracias. Gracias por la invitación, muy bonita su casa, muchas plantas, me encanta el lugar y pues espero también de que la entrevista sirva para muchas personas que nos van a escuchar y ver y pues no olviden siempre pues agradecerle a Dios por cada día que nos permite estar vivos, ¿verdad? Yo he esperado durante mucho tiempo, que recuerda, al principio, es decir, cuando nos despedimos, fue el final de mi estadía en Popotlán, ¿va? Y nos despedimos y quedamos de que íbamos a tener este encuentro. Ya pasaron casi 12 años. Sí, de hecho a su suegra creo que le había dicho que iba a venir hace como 2 años, pero por A o B razón no se había podido cumplir, ¿verdad? Pero hoy sí ya estamos acá. No, pues, de hecho, me digo bienvenido y espero que no sea la última vez, No, ¿va? no, no, para nada. Y igual, yo parece que le he comentado mucho de mis proyectos de vida, ¿va? Sí, De hecho, mi vida antes de la silla de ruedas fue muy difícil porque vengo de la pobreza extrema. Mis papás no querían que estudiara, eso para mí es fundamental y lo cuento como una experiencia, de hecho, del inicio de mi vida. Y luego llego a San Salvador con 18, 19 años, allá me caso, empiezo una vida. Y es así como conozco mucha gente, entre ellos tuve la dicha de conocerlo a usted. gracias. Y luego en 2010, final de 2010, decido venirme para acá. Pero es aquí donde tengo el accidente que me marca un antes y un después Sí, exageradamente grande, diría yo, porque no es lo mismo. La gente dice, seguí siendo una persona normal y tiene razón, tal vez desde el punto de vista mental, va, pero desde el punto de vista físico ya no. O sea, ya soy otra persona. Entonces, yo le llamo dos vidas. Es por eso que en algún momento he decidido lanzarme así en redes sociales como una persona que quiere contar su historia y que le sirva a los demás, ¿va? ¿y ya lo ha hecho o está todavía ahí iniciando el proyecto de lanzarse? Pues estoy quizás pensándolo todavía. Todavía. Bueno, ahora es la oportunidad, ¿no? Espero que este video lo podamos subir a su canal, ¿verdad? Yo solamente soy como un interlocutor, ¿verdad? Para poder guiar esta conversación y poder entender, ya que nos va a servir de dos formas. Uno, ponernos al tanto de todo lo que sucedió previo y después de lo que usted acaba de comentar y cómo ha surgido este momento después de que usted logró superar la etapa más crítica, quizás, que sobre todo usted dice física, pero también al inicio creo que fue muy mental el hecho de decaerse, ¿verdad? Y ver que no se podía hacer nada más. O sea, yo le cuento a Cristian y usted no me va a dejar mentir, porque su esposa me lo decía, bien me acuerdo, cuando yo lo llegaba a buscar a usted en las tardes, noches, como a las 5:30, 6, que usted no estaba, andaba en la cancha. Y ella me decía, yo lo recuerdo así, que usted era una persona que llegaba de trabajar, tiraba la maleta, agarraba sus tacos y se iba a la cancha todos los Exacto. días. Eso era, el fútbol para mí era mi pasión. De hecho, en el trabajo donde yo andaba, en mi maletín andaba un balón, porque yo no tenía tiempo de jugar de manera oficial en un torneo, un equipo, porque tenía una familia para la cual trabajar y no iba a cambiar, no iba a vivir del fútbol, entonces Sí. no me iba a dedicar a jugar fútbol por, por, por el trabajo era lo principal para mí, pero y no dejaba de divertirme. No dejaba de-
sí. Lo crítico acá quizás se convierte en que cuando usted se viene para acá, esta situación, adiós fútbol. Y eso es lo que yo le menciono a mi hijo, ¿verdad? Que su día a día era el fútbol. Y alguien, bueno, yo no juego fútbol, yo era, y soy malísimo para el Pero el fútbol, árbitro. era malísimo como árbitro también, pero ahí andábamos, ¿verdad? Pero no tenía esa pasión, o sea, yo lo hacía a veces por hacer el favor, por necesidad, quizás también fui árbitro, o porque quizás no tenían quien dirigiera o quien pitara el encuentro, yo me ofrecía y se los pitaba, ¿verdad? Pero usted era una pasión, esa pasión que a pocos he conocido con ese deseo como lo relata su esposa, ¿verdad? Y yo me lo imagino, llega al trabajo, tira la mochila del trabajo, agarra los tacos y a la cancha, ¿verdad? Entonces esa situación creo que para mí también fue como chocante cuando supe qué es lo que sucedió. Pero no sé si podemos contar iniciando las razones del por qué se vino para acá. Se puede contar. Pues la verdad, hubieron, fue un cúmulo de cosas, Marvin. Se acumularon muchas cosas. Entre ellas, la inseguridad. Un día vamos a grabar un video para hablar especialmente de ese caso de la inseguridad que Perfecto. sentí. Pero lo que me movió fue la seguridad de mis hijos. Sentía yo que la seguridad en esta zona estaba poniendo demasiado crítica. El control que tenían los grupos delincuenciales era ya casi total en el 2010. Y eso me llevó a pensar que mis hijas iban creciendo y yo veía como niñas de 14, 15 años se estaban viendo directamente implicadas con este tipo de personas y era muy peligroso. De hecho, recuerdo la historia en Santa Teresa de una muchacha que amaneció quemada, que apareció quemada en un túnel, no sé si usted recuerda esa Sí. noticia, y con la niña chiñada. Entonces, estas cosas me dieron miedo porque dije yo tengo dos hembras y esto se va. Esa fue una de las razones, quizás la más principal. Sí. Y la segunda, quizás que me trajo, es una visión de progreso para mi familia, ya que allá yo consideraba que era bastante difícil crecer económicamente y veía esa posibilidad aquí y son como las dos razones más fuertes que me ¿Y movieron. usted aquí tiene familia o aquí nació o Sí, cómo? no, yo nací aquí, de hecho yo Ah, nací aquí a 1,5 kilómetros de aquí donde estamos, nací yo. Hay un lugar que le dicen El Pozón, donde hoy existe su primer subestación de la presa 15 de septiembre. Ahí nací yo a la par de Depósito. Antes todo esto aquí eran cultivos, eran chileras, eran sandilleras, toda esa zona ahí para arriba. Y luego, pues con la construcción de la presa, todo eso se acabó, nosotros tuvimos que salir de ahí. Y por eso es que yo, como dicen que el que toma Huelempa nunca se olvida, ojalá que cuando venga no tome porque aquí va a querer pasar. Quizás había tomado agua Lempa muchas veces, o quizás eso ah, me daban de pacha, va. sí. Y entonces no podía olvidarme de mis tierras. Entonces, es así como arrastro a mi esposa para acá, no porque mi esposa tiene un lugar muy bonito de Santa María Ostuma. Ella me decía, compremos un terreno en Santa María Ostuma y nos vamos allá, una tierra fresca. De hecho, la capital de la piña es mucho mejor que vivir aquí, va. Pero como le digo, yo ya he tomado agua Lempa y aquí estoy. Se volvió. Entonces usted se viene para acá en el 2010 a raíz de lo que nos acaba de contar y yo tengo una historia que me contaron de lo que sucedió pues usted nos va a contar ahorita, a relatar cómo fue lo acontecido, ¿verdad? A mí me informaron, de hecho no sé si usted se acuerda, yo lo llegué a ver al hospital. Sí, yo recuerdo que le dije que me quería morir. Sí, sí. Sí, yo créame que cuando usted llegó al hospital, ya la situación de mi, ¿cómo se llama? Mi peritonitis, que me hizo una peritonitis a raíz del Yo tuve accidente. peritonitis también. Cuando me operaron de la apendicitis, no me Eh, limpiaron bien y se convirtió en una peritonitis. Y me volvieron a operar al año. Pero eso yo tenía como 9, 10 años.
no me pasó eso. O sea, pero entonces no fue así. Me imagino que llegó a un estado crítico de salud. Sí, me estaba pudriendo por dentro. O sea, estaban contaminados todos los órganos. Pues yo Ajá. hice que yo, ese fue mi caso y de hecho, pero como quizás por mi condición, no sé, o quizás era más grave en mi caso, porque a mí o sea, yo tengo, se lo cuento con detalles. A mí, yo tengo el accidente el 1 de febrero. Pero ¿cómo fue? Comencemos por ahí. ¿Qué Ah, estaba haciendo? pues yo estaba, de hecho, descansando porque era la hora de almuerzo, había salido a almorzar ¿En el y trabajo o sí, acá? en el trabajo, ¿no? En el Ah, en el trabajo, yo trabajo. trabajaba aquí en La Puntilla, una empresa que se llama Nabla. De hecho, yo antes trabajé, casi siempre trabajé para una empresa que se llama Simán Constructora, todo el tiempo, pero en esto que la empresa empezó a tener menos proyectos, y entonces quedé sin trabajo y me fui a trabajar con esta empresa Nabla, ya llegando a La Puntilla. Eh, y es allí donde tengo el accidente, va, que como le iba contando, yo era la hora de almuerzo, salgo a almorzar y estas personas una persona más bien me dice, hey, vamos a bajar mango. Y yo le digo que no, va, en principio no. Iban otras personas con él y me dan ánimo, por así decirlo, va. Entonces, en el ámbito de la construcción se maneja mucho un palabreado bastante raro. Y al final, pues me sentí retado y decido irme.